Hola, bienvenidos a mi podcast Mujeres Influyentes, donde te ayudaremos a desarrollar tu potencial para convertirte en una mujer influyente. Buenas noches, bienvenidos a nuestro episodio número 14 del podcast Mujeres Influyentes. Y hoy estamos en un mes muy especial, que es el mes donde celebramos y honramos a todos los papás. Así que yo quiero que le den un fuerte aplauso a todos los papás porque son alguien muy especial en nuestra vida. Y vamos a tratar varios temas en esta tarde, en esta noche, para que nos quede bien claro lo que es un concepto de ser papá. El concepto de ser papá, y también vamos a hablar de la paternidad espiritual. Pero antes yo quiero definirte lo que es un papá. Ser padre no nada más es engendrar un hijo, sino que un papá es también ser amigo, ser consejero, ser un confidente, un proveedor. Y muchos piensan que ser papá es cuando uno pues engendra al hijo, no a un bebé, ¿no? Y eso no es ser papá, engloba muchas cosas. Yo anoté por aquí, hay un novelista famoso canadiense que se llama Denis Lord, que dice: un padre no es el que da la vida, es el que da amor. Y bueno, bienvenidos. Y en esta noche quiero presentar a 3 papás que yo admiro mucho, que son de especial afecto para mí y para muchos en este podcast de Mujeres Influyentes. Los admiramos, los honramos y sé que están haciendo una labor muy, muy importante con sus hijos para la educación de su siguiente generación. Y yo quiero que se presente cada uno de ellos en esta tarde y les vamos a dar la bienvenida con unos fuertes aplausos. Hola, ¿qué tal a todos? Buenas tardes, es un placer estar aquí en el programa Líderes Influyentes. Muchos ya me conocen, soy el apóstol César Cancino y para mí es algo muy especial el poder compartirles el poder de la paternidad, qué yo pienso acerca de los padres y qué es ser un papá. Saludos a todos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Cancino, soy pastor, empresario y gracias por invitarnos a este programa. Gracias, la verdad estamos contentos de poder compartir con ustedes pues lo que es nuestras vivencias, lo que hemos vivido, lo que hemos aprendido. Hablaremos desde nuestro corazón. Hola, soy el pastor José Luis y también estoy muy contento de estar aquí en Mujeres Influyentes. De verdad que es un privilegio y cada uno de nosotros tiene un concepto general, pero hay un concepto específico acerca de la paternidad y sobre todo de la paternidad espiritual. Cada uno de ellos tiene hijos en determinada etapa, tanto niños, adolescentes y un poquito más, casi tirándole a adultos. Entonces cada uno va a compartir sus experiencias personales porque cada etapa de los hijos es distinta. Todas son de bendición, pero son distintas. Y yo quisiera que también ustedes pudieran definirme en una sola palabra, cómo ustedes se definen como papás. Ok, vamos a empezar. Yo me defino como papá de una manera muy simple. Creo que es un privilegio el poder tener una herencia, una bendición, de tener a tus hijos, de poder verlos, proyectarlos y poder, yo creo, ver en ellos algo de ti. Yo creo que cuando nosotros tenemos a nuestros hijos, transmitimos lo que somos, lo que Dios nos ha regalado, y para mí es una experiencia muy especial el saber que tengo una asignación de vida. Yo me veo como, si se pudiera comparar en el mundo animal, me pudiera equiparar tal vez a un águila que cuida a sus polluelos, ¿no? Pero junto con su águila esposa, con su mamá águila. Con su mamá águila, ¿verdad? Y juntos cuidamos el hogar, ¿no? Me considero protector, me considero que proveo, que siempre estoy al pendiente de mi nido, de mis aguiluchos, que tengan todo, ¿no? Pudiéramos decir que en una palabra tú te defines papá protector. Sí. Muy bien, muy bien. Pastor José Luis. Pues yo creo que estoy en una etapa ahora de que tengo hijos pequeños y ya casi un adolescente y un niño de 5 años y el bebé que
Que viene en está camino. todavía, está en camino. Y me veo como la parte de ser el mentor que les está enseñando ahora lo que es la vida, el poderles enseñar lo bueno, lo malo. Me considero un padre amoroso, pero a la vez soy un poco estricto con ellos porque están conociendo pues aún lo que es el mundo, lo que es bueno, lo que es malo. Y veo al pequeño Isaac y a José Luis que ven un modelo para ellos. Quizás soy el superhéroe que no se puede equivocar, aunque se equivoca, pero para ellos no hay equivocación para papá, y esa es la parte que disfruto, el poderles dar el amor, pero también ser disciplinados y enseñarle lo bueno y lo malo. Así es, qué bonito. Hay cierta etapa donde como papás nos convertimos en los héroes de nuestros hijos. Pero luego vienen las etapas donde ya no eres tan héroe, como que papá se equivoca, Sí. papá tiene sus defectos, no es tan bueno lo que papá dice. Entonces son etapas difíciles que como papás vamos pasando, ¿no? Y mira lo que nos dice Salmos 127 del 3 al 5. Yo les voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Es una gran bendición que a un hombre Dios lo nombre, le dé la asignación de ser papá. No es cualquier tarea, es una tarea muy importante. Así que si tú nos estás viendo y eres un papá, déjame felicitarte porque no es algo fácil, pero es una asignación que Dios te da, donde Dios te provee a ti y te da todas las herramientas necesarias para poder llevar a cabo esa visión que Dios te está dando. Pero igual podemos hablar que hay mucha gente que nace sin un papá, que hay un papá que engendra, pero no hay un papá que los protege, los educa, los aconseja. ¿Y qué pudieran ustedes decirme que cuáles son las consecuencias de no tener paternidad? Si me puedes decir. No, yo creo que definitivamente acabas de tocar un tema muy, muy especial. Cuando una persona nace y le falta una mano, le falta vaya un órgano en su cuerpo, ya es una deficiencia. Cuando un niño, un hijo nace y ya no tiene papá, ya le va a faltar algo en la vida. Es muy importante, indispensable para mí en el modelo de Dios, el poder crear a tus hijos bajo la imagen de una mamá y un papá. Es lo más lógico, lo más completo, y ahora vemos ese problema tan fuerte, y lo decimos con todo respeto porque una de las cosas que nosotros tenemos es respetar la ideología de cada ser humano. Cada uno elige, pero no podemos entender que un avión va a volar solo con una ala. Ah, no, pues es que yo quiero que así sea. No, pero el diseño es que ese avión pueda volar con 2 alas. Entonces, desde que al niño le falta ya el papá, entonces ya habrá una carencia, un hueco que tendrá que ser llenado o sustituido por cualquier otra cosa, pero no será perfecto. Y ahí habrá, sin duda alguna, un problema. Sí, claro. Pues a veces puedes escoger y a veces te toca vivir como la vida te lo plantea, ¿no? Hay personas que ya crecen sin conocer papá y hay otros que lo pierden siendo jóvenes, ¿no? O algunos lo tienen y no tienen una buena relación con su papá, ¿no? Y se encuentran enojados, se encuentran disgustados, se encuentran con falta de perdón, ¿no? Y si tú tienes un papá, pues debes de valorarlo. Y si tienes un problema con él, pues trata de arreglarlo. La verdad, un papá pues es muy importante, ¿no? Que nosotros podamos completarnos, ¿no? De hecho, fuimos diseñados en el diseño original de Dios para tener un papá y una mamá, ¿no? Hoy estamos hablando de la figura del papá. Y algo así rápido, ¿no? Yo cuando fui niño, le comentaba aquí a mi papá espiritual, que éramos nosotros muchos, y crecimos con ciertas limitaciones, por lo mismo que éramos muchos, ¿no? Y mis papás trabajaban y nos veían cada 15 días, ¿no? Y yo a veces de niño me sentía abandonado, pero ahora que soy grande comprendo que ellos tenían que ir a trabajar, o sea, no era que nos quisieran dejar, ¿no? Sino que fue la necesidad que tuvimos que afrontar.
Dentro de lo que pasa cuando no hay una figura paterna, puede ser llegar a tener problemas emocionales, que la persona no pueda llegar, tanto problemas emocionales como problemas, dificultad para poder relacionarse con los demás, ya que la figura paterna es muy importante. Decía algo ahora, Pastor Juanito, que sin duda no elegimos, pero hay padres, hay hijos que nacen sin padre o la figura paterna no está, pero también hay hijos que tienen una padre, pero los padres no representan esa figura paterna dentro de y crecen con esa carencia y tienen lo mismo que dificultad para relacionar, problemas emocionales, y hay una infinidad de problemas que claro, causa. Cabe señalar que el que no tenga un papá, no es que la falta de un padre no significa necesariamente que un hijo tenga problemas en la vida, ¿no? Pero sí es importante para su desarrollo. Así y a veces, como comentaba el pastor Juanito, hay papás que sí están físicamente, pero están ausentes. No hay un papá que dirija a los hijos, no hay un papá que cuando tengan momentos difíciles se acerque a ellos para aconsejarlos, para abrazarlos, para afirmarlos. Yo pienso que la figura de un papá es muy importante en la afirmación de un hijo, porque no es lo mismo una mamá que un papá. Aunque claro, hay mamás que tienen que hacer el papel de papás. Doble. Pero en lo más normal, en lo más aconsejable es que el papá siempre afirme a un hijo, yo le puedo llamar como que lo empodere, ¿no? Como que le diga, tú puedes salir adelante. Es muy distinto cuando un niño se comporta con su mamá que como es con el papá. Siente más validez cuando el papá le da esa afirmación. Y hay, como tú decías, ¿no? Ustedes decían, hay hijos que crecieron sin papá porque el papá quizá murió y vienen a hacer el papel de papás los abuelitos o algún tío, pero siempre es necesaria como la figura de un hombre afirmar a un hijo. Y bueno, yo quiero preguntarles a ustedes de manera personal, yo quiero preguntar, ¿qué fue lo más difícil que pasaron para convertirse en papás? Porque siempre hay etapas difíciles, quizá estaban muy jóvenes, quizá no había dinero, estaban desempleados, yo no sé, pues yo no conozco más que a uno acá, que es mi favorito, que viene de negro, pero ustedes, ¿qué dificultades pasaron, no? Porque hay muchos papás que quizá están pasando esto y dicen, para mí esto no lo puedo superar, no lo voy a superar, y ustedes lo superaron. Ok, bueno, yo creo que toda etapa de la vida siempre va a ser un desafío, va a ser algo que tú dices, ay, a veces te puede dar hasta miedo, ¿no? Oye, voy a ser papá, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Será que voy a ser buen papá? ¿O será que voy a ser un desastre? ¿Cuántos papás no hay que son un desastre, no? Y dice, ¿cómo educas a tu hijo? Pero ¿cómo va a educar al hijo si el papá está más desubicado que el hijo, no? Yo creo que uno de los temores más importantes es si puede ser un buen papá o no. Si vas a enseñar algo bueno, si vas a tener la capacidad de poder tener a tu niño, de poder... Porque no nada más es ser papá o pasar agua o pasar leche, ¿no? Decir, bueno, aquí está el dinero y se acabó. Aquí está la comida, aquí está el Gerber. No, o sea, no nada más es eso. Es poder producirle al hijo, a la hija, que verdaderamente le amas, que verdaderamente le quieres y que no nada más es una obligación. Porque nada más decir, ay, ¿en qué momento tuve un hijo? Ahora tengo que trabajar. ¿Y cuántos casos no hay así, no? Que de pronto la muchacha quedó embarazada, lo casaron a los muchachos y ahora sí tienes tu hijo y te aguantas y le das lo que tienes que darle porque si no eres una mala persona. Yo creo que todos esos miedos, y yo creo que mucha gente que va a ver este podcast va a decir, bueno, a mí me pasó eso. A mí no, gracias a Dios no, pero tal vez hay gente que está viendo y pueda decir, a mí me pasó eso, yo tuve que ser papá de emergencia o papá de improvisado. Entonces creo que todo eso influye mucho hoy en día. Por eso es que algunos dejan la función de ser papá y abandonan a la mujer con el hijo y simple y sencillamente huyen a una responsabilidad. Entonces hay un miedo a veces por ser papá. Pero qué interesante es escuchar, porque a veces como mamás pensamos que solo nosotras pasamos momentos difíciles. Por ejemplo, cuando yo tuve a mis hijos, para mí el primer hijo fue muy difícil y aunque yo tenía las cosas, se pueden decir, más fáciles, pero a mí se me vino el mundo encima. Y escuchar a mi esposo, que el día que también para él fue difícil, porque como que uno ya tiene una responsabilidad distinta. No es lo mismo pensar en uno a pensar ya en dos. O sea, piensas en ti, tú dices, bueno, si no como hoy no pasa nada. Bueno, para algunos sí.
pero ya tienes que pensar, bueno, quizá yo no coma, pero el niño sí, el bebé sí tiene que comer, tiene que tener su leche, tiene que tener pañales. Entonces, pues qué bueno saber que también los papás comparten esa angustia, ¿no? Sí. No sé, Juanito, ¿cómo te fue a ti? Yo creo que no existe, ¿no? Un manual, ¿no? De cómo ser mejor papá o qué tiene que hacer un papá, artículo 1, artículo 2, capítulo, o sea, no existe, ¿no? Nosotros como padres, pues, la naturaleza es muy bonita y también Dios es muy grande, que siempre nos va a proveer, como en las estaciones del año, ¿no? Cuando hace frío nos manda frutas para que no nos enfermemos, ¿no? Sí, los borreguitos producen más lana, ¿no? Sí. Y para que nos podamos arropar, ¿no? Desde un principio Dios siempre, cuando Dios nos hizo, Dios siempre pensó en eso, ¿no? Sí. Y bueno, pues yo creo que todos nosotros nos equivocamos. Como papás cometimos muchos errores, ¿no? Tal vez queríamos que nuestros hijos no cometieran errores, que fueran sin fallas, ¿no? Pero después llegamos a entender que era necesario que de vez en cuando también ellos tuvieran sus propios fracasos, sus propios problemas, ¿no? Y yo siempre fui de la idea de con mis hijos de, a ver, ¿cómo lo vas a...? Los dejaba que ellos resolvieran, no les resolvía la vida, ¿no? Primero dejaba que ellos buscaran una solución a su problema. Y cuando ya de plano veía que no, entonces ya les decía, si te voy a ayudar, le vamos a hacer así y acá, ¿no? Pero yo creo que sí cometimos muchos errores, ¿no? Disciplinas, porque pues, repetimos patrones, ¿no? Repetimos patrones, ¿no? En mi caso, ¿no? Pero, por ejemplo, el momento que tú digas, esto fue lo más difícil que pasé cuando yo me convertí en papá. Por ejemplo, yo sentí como que la responsabilidad muy de golpe. Tú puedes decir, no, a mí se me hizo la miel sobre hojuelas, ¿no? Cada papá es diferente. Sí. Bueno, en mi caso no fue un reto económico, no fue un reto de la casa, no. Una ocasión, una situación de mi hijo más grande se enfermó y pues estaba muy grave, ¿no? Uh-huh. Y entonces sí, no sabía yo qué, o sea, sentía que ya no estaba en mis manos poder resolverlo, ¿no? Y pues, gracias a Dios pues busqué la ayuda de él y pues él lo sanó, ¿no? Y gracias a eso él está aquí, ¿no? Porque decía, ¿sabes que está muy delicada la situación de su hijo? Y recuerdo que todavía mi papá estaba conmigo, ¿no? Y él en su desesperación también decía, ¿no? Él ya estaba grande, pero decía, está mal dicho, ¿no? Pero decía, o sea, Señor, mejor llévame a mí y que mi nieto se quede, ¿no? Entonces sí fue un momento muy difícil. Sí, son momentos, etapas que las enfermedades llegan sin avisar, ¿no? Así es. Y que obviamente como tú ves a un hijo, te sientes como que impotente, ¿no? Pero sabes que Dios siempre tiene el cuidado de aquellos que ama. Y vamos a ver, señores y señoras, vamos a escuchar al pastor José Luis. Bueno, yo fui papá a una edad, pues lo voy a decir así, joven, a los 25 años. Tuve mi primer hijo y mi esposa a los 22 años fue mamá. Una niña. Una niña. Entonces, nosotros enfrentábamos a recién casados, 9 meses después de la boda, entonces viene el bebé, esperábamos con alegría a nuestro hijo José Luis y cuando él nace llegamos, la noticia es que nace y comenzamos un proceso de salud con José Luis, con José Luisito, al punto en que él nace, queríamos verlo. Nosotros no pudimos conocer al bebé hasta después de 7 días de nacido. Entonces para nosotros fue algo complicado, pasando el primer reto, como decía, reto financiero, recién casados, y aún el reto que vino a través de José Luis, que fue el reto de salud. Usted sabe que las cuestiones de salud, pues hay que invertirle también dinero y es un desgaste financiero. Empezamos un proceso con él, lo conocemos a los 7 días. Los diagnósticos eran pues malos porque nos decían está grave, pero está estable. Nosotros como papás primerizos conocimos el amor de la paternidad, dentro de la paternidad, de una forma totalmente diferente. Decía Pastor Juanito que llegó el momento en que te decía, bueno, llévame a mí. Entonces yo en algún momento
pues 21 días estuvo él internado en el hospital con un diagnóstico no favorable. Diciembre pasamos una Navidad dentro del hospital, pasamos un año nuevo en el hospital y pasamos también prácticamente un Día de Reyes ahí en el hospital, y que fue realmente para nosotros un proceso con él que no se terminó en el momento, un proceso de 12 años de médicos, saber que en esos momentos la provisión tanto financiera vino de Dios, y también la provisión de salud, la sanidad de Dios fue establecida, porque como le decía al principio, los diagnósticos no eran buenos. El neurólogo nos decía: no va a caminar, no va a hablar, va a ser un niño vegetal. Pudimos ver la mano de Dios en la vida de mi hijo, de mi pequeño. Hoy camina, hoy corre, hoy va a la escuela, y podemos decir que nos enseñó, nos procesó, pero también nos enseñó a amarlo en medio del proceso. Nosotros somos testigos del tremendo milagro que Dios hizo en la vida del hijo de José Luis. De hecho, en el podcast anterior, en el episodio 13, tuvimos aquí a Emita, a su esposa, y hablando ella también de la situación que ella vivió y cómo nos pudimos dar cuenta que la mano de Dios fue la que se movió, porque en contra de todo pronóstico, Dios siempre estaba ahí presente. Así es. Y Dios fue el que pues, lo rescató, y hoy vemos a un muchacho corriendo, un muchacho que alaba a Dios y está entregado aquí en los caminos de Dios. Y entonces se puede. Cuando tú crees en Dios, se puede, aunque sea difícil, pero se puede. Y bueno, los hijos aprenden de papá no solamente con palabras, también los hijos aprenden, yo siento que más aprenden con los hechos, con tu ejemplo, con tu testimonio, que en lo que tú le puedas enseñar con palabras, ¿no? Dice el libro de Mateo 7:11, pues si nosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Tenemos un papá en los cielos, bueno, en todo lugar, que siempre nos da cosas buenas. Y yo sé que ustedes a sus hijos, aunque sean a veces estrictos, le dan lo mejor que ustedes tienen. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando alguien no tuvo un padre? Cuando alguien no tuvo un papá en casa presente, pero esa persona sí tuvo un llamado, tiene un llamado en la vida y tiene una necesidad profunda de dirección en su corazón. ¿Qué sucede en esos casos, saben? Yo creo que se está dando mucho en estos tiempos. Nosotros ya como experiencia hemos podido ver todos esos casos. Personas que no tuvieron un papá, pero vaya, a veces ni una mamá. Pero si es el caso de nada más de un papá, esa persona tiene un propósito de vida muy fuerte, pero va a necesitar de un papá para que le lleve al propósito. Es impresionante entender que necesitas de un padre para llevarte a tu propósito. Yo antes pensaba que no era así, con que es que yo amo a Dios, Dios me ama a mí, nos amamos y listo. Pero cuando entiendes que tienes un propósito, necesitas de alguien que te lleve. Y lo que tú estás diciendo, por ejemplo, es esos niños no tienen un papá, pero tienen un propósito, tienen un llamado, quizá para ser un líder de esto, un líder de aquí, o lo que tú quieras. Si no tienen a esa persona, tal vez lleguen, pero le va a costar 3 veces más de lo que le pudo haber costado si tiene a alguien que le lleve. Es como poner el ejemplo ahora, ¿no? Si alguien quiere ir a una ciudad y quiere ir solo, no es lo mismo que le tomen, que le lleven y que le conduzcan. Tal vez pueda llegar solo, tal vez, pero quizá llegue todo raspado, todo asustado, todo, quién sabe cómo, o quizá ya no llegue. Hay una gran importancia para una persona que no tiene eso. Podemos hablar de una paternidad espiritual, de esas personas que no tienen un padre natural, no tienen alguien quien los haya guiado, pero hay un papá que Dios tiene destinado para guiarlos y encaminarlos a su propósito. Claro que sí, claro que sí. Estamos hablando en estos tiempos de la paternidad. Es un término bien complejo, pero yo creo que, no sé, van a comentar ellos. De la paternidad yo te puedo decir algo general. Es algo que es un regalo, es una revelación y es de Dios. No es ojo, porque hay tutores, hay personas que cuidan a los niños que no tienen papá, padrinos o lo que sea, ¿no? Había un programa que se llamaba World Vision. Tú tomabas a un niño
y le pagabas todos sus gastos, aunque tú nunca le conocieras. Como un patrocinador. Un patrocinador. Uh-huh. Entonces, hoy en día, la paternidad solamente se puede entender como algo divino. Si alguien escucha este término y dice, paternidad espiritual, ¿qué es? No lo va a poder entender al 100. ¿Con qué se come eso? ¿Con queso? Sí, es que entonces, es algo que no es tan natural escucharlo, tan normal escucharlo en lo secular, pero cuando tú lo experimentas, tú puedes ver que es algo muy importante en tu vida para definir o para desarrollar tu llamado, tu propósito, la visión en la que Dios te planta. No sé, por ejemplo, para ti, Pastor Juanito, ¿qué es para ti, qué ha significado para ti la paternidad espiritual? Bueno, yo quiero empezar terminando un poquito el plano del papá, el papá que tenemos biológico, ¿no? Y luego lo ligo con el papá. Para mí tiene un sentido con mi papá espiritual, ¿no? Yo quedo huérfano a los 35 años de edad. Mi papá fallece. Fue difícil. Pero Dios me habló y me dijo, mira, Juan, no es posible ya volver a resucitar a tu papá, porque si lo hiciera contigo, lo tendría que hacer con todos, y eso es contra mí mismo, contra mis propias leyes, dice. Pero puedo hacer algo contigo, dice. Puedo hacer un pacto contigo, dice. Y lo que puedo hacer por ti es poner un corazón de padre. O sea, ya no vas a necesitar un padre biológico. Ahora te toca a ti ser un padre. Uno. Número dos. La mayoría de las personas, cuando ya no están sus papás, si no están los dos o solo uno, a veces se echan a perder. Optan por descarriarse, por hacer cosas malas. Y yo opté por honrar a mi papá biológico. O sea, aunque él no esté, yo lo sigo honrando, ¿sí? Y cualquiera que me conoce, cualquiera que me ve, pues puede decir, pues es el hijo, mi papá era maestro, ¿no? Es hijo del maestro Enrique, ¿no? Se porta bien, se comporta bien, su papá le enseñó bien, su papá le formó bien, su papá le encaminó bien. Entonces, cuando yo pierdo a mi papá biológico, pues pasé por algunos problemas, por algunas necesidades en mi matrimonio, mi familia, y he dado testimonio de esto, ¿no? Y vengo a esta casa espiritual y conozco a mi papá espiritual, que aunque está joven, es jovencísimo. Sí, está muy joven, ¿verdad? ¿Verdad? Es un pollo. Pero porque él es mi padre espiritual, ¿no? Porque y yo creo que fui de las primeras personas que tuve esa revelación de verlo a él como un padre espiritual. Entonces, ¿por qué? Porque él me llamó, me invitó a este ministerio, ¿no? Y me dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar, pero de donde yo te puedo ayudar es en este lugar, a través de lo que Dios puede hacer por ti, a través de un proceso que tú vas a llevar, ¿no? Y me volví a reinventar, ¿no? Y en esa reinvención conocí a mi padre espiritual, ¿no? Y aprendí a amar a mi padre espiritual, a honrarlo, a conocerlo, a tratarlo. Y hay algo, no quiero tomar mucho tiempo porque yo sé que el poder rendir cuentas. Cuando uno rinde cuentas, uno se vuelve confiable. Sí. Y alguien que es confiable, se le pueden asignar nuevas asignaciones, ¿no? Entonces, lejos de verme, o sea, yo me veo más protegido teniendo un padre espiritual, alguien que me guía, alguien que me cuida, alguien que me aconseje, alguien que me regañe, ¿verdad? Pero sé que ahí está, ¿verdad? Es como un árbol frondoso, ¿verdad? Así lo veo mi padre espiritual. Frondoso. Un árbol donde yo me puedo cobijar, un árbol donde yo me puedo alimentar, donde yo encuentro provisión, ¿no? Y yo sé que también él tiene una herencia para mí, una herencia espiritual, ¿no? Aparte de la económica, una herencia espiritual, ¿no? Un legado que ya no lo voy a disfrutar, ya lo estoy disfrutando en estos momentos, ya lo estoy viviendo. Qué bonito. Y es bueno recalcar que es diferente un líder a un papá, porque el líder es guiado por la motivación, por el reconocimiento, por el éxito, pero un padre espiritual es guiado por el amor y por la verdad.
Entonces hay muchísima diferencia, pero abismal, lo que es un líder y un padre espiritual. Y a veces se confunde. La gente piensa que un padre espiritual nada más es un líder y no. Es un líder, pero tiene un corazón de papá. Entonces ama de una manera, le duelen los fracasos y disfruta los éxitos de las personas que tiene a su cargo, se puede decir, a sus hijos espirituales. Son como una extensión de sus hijos naturales, pero son en espirituales. Y no sé, José Luis, Pastor José Luis, yo quiero que tú me digas qué ha sido para ti la paternidad o qué es para ti, el significado para ti de un padre espiritual. Bueno, antes de poder entrar a la definición del padre espiritual, que yo quiero comentar esto, pero antes quiero dejar en claro que no deshonro a mi padre natural, porque él buscó los medios por los cuales nosotros proveernos, y por la cuestión del trabajo a nosotros nos dejó pues vamos a llamarlo de esta manera, un poco aislado. Entonces, cuando yo conozco la paternidad espiritual, a mí me cuesta. No fue sencillo porque yo no tenía una relación, no venía de algo relacional con mi padre natural. Sí proveía, pero no estaba en casa porque trabajaba afuera, porque tenía que enviar el recurso para que nosotros pudiéramos estar. Y cuando ya viene y nosotros crecemos, él se separa de mi mamá. Entonces es otra parte donde él se va, él vuelve a rehacer su vida con otra pareja. Entonces la relación se fractura. Entonces cuando yo vengo a la casa, a Ministerio Internacional La Gran Roca, me presentan al apóstol, lo voy a llamar de esa manera. Entonces, como nuevo dentro de la iglesia, para mí fue complicado. La relación con mi padre natural no era buena. No era buena porque no porque estuviéramos peleando, porque sino nunca hubo un acercamiento, no tuve pues ese cariño, ese mentor, ese modelo. Entonces cuando yo vengo acá, yo veía a papá César, lo veía y me daba miedo. Yo lo veía y lo veía con miedo y decía, y agachaba agachaba la mirada y decía, me voy a regañar o me voy a decir algo. Y después de que, porque la paternidad, voy a entender también que esto es un pacto, cuando yo hago un pacto con él, y me acuerdo que fue en un Se Hombre de 2016, 2017, donde yo hago un pacto con él y ya le decía papá, pero de boca, pero no había todavía la parte del corazón. Entonces, cuando yo hago ese pacto, él hace un pacto también conmigo. Entonces, entiendo esa parte que para mí el padre espiritual es muy importante para nosotros, para el llamado, para el ministerio que Dios nos ha dado, porque al final de cuentas, decía por ahí, un líder no le importa la parte relacional, sino le importa la parte de cumplir un requisito o llevar a una persona, pero sin relación. Un padre espiritual es relacional, siempre va a estar preocupado. Yo siento el amor de papá César, que siempre está, ese amor que nos corrige. Ahora no me da miedo, le amo, le quiero. Y siempre sé que puedo contar con él, y en medio de todo, para mí, puedo definir a un padre espiritual como mi padre natural. Es el hombre que me dio la vida, lo amo, lo honro, lo respeto, pero el padre espiritual es el que me engendró en el espíritu para poder descubrir. Yo sin un padre espiritual, yo no sé si fuera pastor. Yo no sé si ahora estuviera, porque tengo una paternidad, como decía Pastor Juanito, tengo una herencia, tengo una casa a través de la paternidad que me honra, una casa que me da el medio o la plataforma para poder desarrollar el ministerio que Dios me ha dado. Y mira qué curioso es, bueno, yo también tengo un padre espiritual y es curioso ver que a veces cree más en ti que lo que tu papá natural puede creer en ti.
Bueno, a mí, en mi caso, no sé si es en general, pero yo te puedo hablar de mi caso. Hay cosas que ni yo misma creo en mí que pueda hacer y que él te afirma, que él te dice adelante, te empodera, no sé, por medio de Dios, de la palabra de Dios, te da las herramientas para que tú cumplas el ministerio, tu propósito y que cree en ti, aun en que nadie creyó en ti, él cree en ti. Entonces, pero ¿por qué creen ustedes que la gente se resiste tanto a la paternidad? Porque es muy, muy criticada. O sea, uno dice, mi papá espiritual, le dicen, ¿qué comió esta mujer o qué comió este hombre? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué creen que la gente se resista tanto? Bueno, tenemos que hablar y tocar este punto. Creo que hay un ataque. Hoy en día hay un ataque a la familia, hay un ataque a la identidad. ¿Cómo no tendría que haber un ataque a la paternidad? Y hay mucha gente que es religiosa, es la palabra, y usa mucho los textos y dice, hay un texto en Mateo que dice, no llamen aquí en la tierra a nadie padre o papá, ¿no? Porque solo hay uno en los cielos. Y cuando la gente quiere atacar a un concepto y a un regalo, lo va a tratar de destruir, de quitártelo. Normalmente la gente que hace esa labor es porque no conoce la paternidad. Y toman como en base esto, a mí me han preguntado mucho, ¿por qué le dicen papá? ¿Por qué, le dicen, lo honran y lo respetan? Y me mencionan ese pasaje, ¿no? En Mateo. Y ese pasaje en Mateo está muy claro. Cuando Jesús habla, no llamen papá aquí en la tierra, no llamen maestro a nadie aquí en la tierra, porque uno es el Padre, uno es el que es maestro. Yo creo que la gente siempre usa para los textos pretextos. Entonces, Jesús se refería y decía, la gloria, la honra, la adoración nunca se le dará a un ser humano. Jamás. ¿Sí? Cuando tú reconozcas que tu Padre Celestial es uno, imagínense quién somos nosotros para poder compararnos al Padre. No lo haríamos ni soñando ni durmiendo, ¿no? Entonces, nosotros entendemos el papel del Padre, pero la gente comienza a atacar, por eso se resiste. Y algunos dicen, ay no, es que no es bíblico, es que no es esto. Pero lo que están haciendo es privándose de una bendición. Y no es como decía el pastor José Luis, que nosotros queramos quitar una paternidad biológica a alguien. No. Y yo podría poner un ejemplo muy claro de la paternidad. Cuando vas a la tienda de helados y te dice la señorita que atiende que los de pistache también buenos los helados. Ay, qué rico. Vamos a comprar unos de pistache. Y te dice, ¿quiere un helado sencillo o doble? Si usas la lógica, vas a decir, yo quiero un helado doble. Porque te dan te ponen una bola y te ponen otra. Doble porción. Para mí eso es la paternidad espiritual. Tienes un papá y Dios dice, te regalo un papá espiritual. Así que no es una maldición, al contrario, es una doble porción. Entonces, y hay gente, escuchen bien, que no tuvo ni la primera, ¿no? Y dice, no tuve un papá. Y ahora tengo la oportunidad de conocer a un padre espiritual y experimentar que alguien me cuida, que alguien me imparte, que alguien al menos está pendiente de mí, porque nunca en toda su vida desde que nacieron no lo tuvieron. Así que para mí es algo muy importante. Muy bien. Yo creo que sí, estoy de acuerdo contigo, y creo que toda esa gente que nunca tuvo una relación con su papá, que quizá el papá sí estaba físicamente, pero de mente ausente, pero creo que les cuesta creer en una paternidad porque no la vivieron. Como no viviste un papá que te diera el amor, que te diera la enseñanza, que te diera la afirmación, te cuesta trabajo pensar que alguien lo puede hacer por ti que no sea tu papá natural, ¿no? Entonces, no sé, Juanito, lo que has experimentado, ¿qué crees tú? ¿Por qué la gente se siente tan limitante en creer en eso? Sí, yo creo que las personas a veces tienen cierta resistencia porque también tenemos que decirlo, ¿no? Muchas personas también han abusado, ¿no? Acerca de la paternidad espiritual, ¿no? Y yo creo que se quedaron con esa idea, con ese concepto, ¿no? Pues aquí, por ejemplo, no obligamos a nadie, oye, le tienes que decir papá espiritual, porque si no, no vas a poder venir a esta casa, o no. No es así, ¿no? Es más, mi papá espiritual siempre nos ha dicho, cuando les nazca, háganlo. O sea, nunca nos ha forzado a que usemos ese término. Ahora, yo quiero algo ahí muy importante.
a veces la gente tiene un concepto que a nosotros nos hacen un favor con que te digan papá. Y yo, o sea, este podcast es para eso, ¿no? Para entender la paternidad. No es así. O sea, imagínate, si alguien te dice papá, te está poniendo una responsabilidad de ver, de cuidar. Y yo sí quiero sacar esa mentalidad, ¿no? En la gente. O sea, lo tengo que decir. No haces un favor. O sea, oye, papá, ay, gracias, muchas gracias, ya me realizaste. Nosotros cometemos, o sea, hacemos una asignación de vida, de tener, imagínense, cuántos hijos. Y rebeldes, desobedientes. Sin ofender a los presentes. Entonces, nada más es un paréntesis, pero Claro. por ahí vamos. Bueno, volviendo, Dios es un Dios relacional. Y nosotros podemos entender mejor una relación con Dios cuando nosotros tenemos un pacto, un compromiso. La gente que no quiere un compromiso a veces es porque no quiere desafiarse a sí mismo, ¿no? Decía hace rato, el poder rendir cuentas, el poder ser confiable, ¿no? Entonces, es un endoso. Tener un padre espiritual es un endoso, como cuando un cheque dice, se endosa este cheque, ¿no? Nos está dando un valor extra, ¿no? Nos está dando un valor extra a lo que nosotros somos. Que un padre espiritual nos ayuda también a nuestra identidad, ¿no? Como hijos, ¿no? Y nos ayuda a mantener una buena relación con Dios, ¿no? Entonces, si por ejemplo en las iglesias tradicionales no hay padres espirituales, solo hay pastores, ¿sí? Y yo recuerdo que no teníamos un guía espiritual, teníamos un guía administrativo. O sea, alguien que nos íbamos a una asamblea donde se entregaban finanzas, donde se rendían cuentas de recursos, pero yo en ningún momento vi que el pastor rindiera cuentas por las vidas de las personas, ¿no? Por las vidas de las familias, ¿no? Y de repente los pastores nos decían, ¿saben qué? Dios me habló y nosotros nos vamos ya a otra iglesia, y quedaba la iglesia sin pastor. ¿Por qué? Porque no había un compromiso, no había un amor. No había un amor. En cambio, un padre espiritual difícilmente va a abandonar a su familia, va a abandonar a sus hijos espirituales. Entonces, en esta relación que nosotros podemos tener con Dios y con un papá espiritual, la verdad que si tú no lo tienes, te lo estás perdiendo. Yo la verdad te invito a que tú puedas conocer, y si es bíblico también, como decía mi padre espiritual, que busca en ese versículo donde dice, no llaméis padre a nada, pero también el apóstol Pablo, cuando habla de Timoteo, ¿verdad? Empieza él, ¿verdad? En el proceso de Timoteo, cuando él es nombrado, dice, el primer término que se usa es un cierto discípulo, ¿no? Y cuando cuando él va avanzando, ¿verdad? En su proceso de madurez y de formación, cuando el apóstol Pablo se refiere a su hijo, lo llama, les recomiendo a mi hijo espiritual, Timoteo. Y yo creo es un tema, la paternidad espiritual es un tema muy extenso, muy complejo, donde solamente la gente que lo experimenta puede saber realmente lo que es tener un padre espiritual, y tu vida cambia, ¿no? Sientes como esa cobertura, como ese, bueno, hay alguien en el espíritu, ¿no? Espiritualmente, que me está protegiendo, me está guiando. No sé, en tu caso, José Luis, ¿cómo tú pudieras definir lo que es un papá espiritual para ti? ¿Qué es? ¿Cómo ha cambiado tu vida después de encontrar un padre espiritual? ¿Cómo ha cambiado mi vida a través de haber conocido a papá César y que sea mi papá y yo pueda tener su hijo? Y como él decía, él no nos hace un favor a nosotros. Nosotros somos los privilegiados, los que encontramos esa parte que no entendíamos que nos hacía falta en la vida. Para mí, papá, yo creo que, pues ya que estás acá, quiero decirte que para mí es muy importante. Me cambió la vida en el sentido de que era una persona que no tenía un propósito. Yo sé que el propósito, el llamado lo pone Dios, pero para que pudiera descubrir el propósito y ese llamado,
tuvo que haber un padre espiritual que sacara, que me engendrara en su vientre espiritual y poder dar a luz ahora lo que yo soy, porque antes yo no podía pararme en medio de la gente. A mí me temblaban las piernas. Yo era una persona callada por las inseguridades que yo venía acarreando antes de conocer a un padre espiritual. Yo me refugié en muchas cosas, pero sobre todo yo era una persona tímida que tenía que busqué una alternativa que me hacía hablar, y eso era el alcohol. El alcohol a mí me hacía el poder socializar, porque no podía socializar. Pero cuando conozco la casa, conozco la paternidad, yo quería de ello, me costó, dije hace un momento, me costó trabajo la paternidad en el sentido de que yo veía a papá y me daba miedo, decía yo, ¿qué es esto de padre espiritual? Pero cuando conozco más a fondo de que había alguien en que yo podía confiar, que estaba creyendo en mí, como decía hace ratito mamá, que aún a veces nuestros padres naturales no creen en tanto como cree el Padre Espiritual en nosotros, y para mí, en lo personal, es lo mejor que me pudo haber pasado, con haber conocido la paternidad, haber llegado a esta casa, conocer a papá César, conocerlo a usted, mamá Leti, es sin duda lo mejor, me cambió la vida. Un Padre Espiritual me dio identidad, lo voy a decir así, me dio la familia a través de la casa, a través de lo que ahora somos. Tengo a mi esposa, tengo 3 hijos ahora, y sin duda me ha dado, yo le puedo llamar a eso una herencia que fue recibida a través de la paternidad. Mira qué bonito. Y yo tengo una pregunta, bueno, que muchas gentes me han dicho y se han preguntado eso, ¿por qué? Y eso se lo quiero hacer a mi esposo, el apóstol, ¿por qué solamente un papá puede transmitir una herencia? Es un designio, es un orden biológico divino, porque solamente un papá que engendra, cuando un papá te da a luz, lo da a través de sus lomos, y solamente se puede producir herencia por lo que se transmite, por lo que se da. Y no lo puede hacer, o sea, es increíble, pero la mamá tiene un rol muy diferente. Importante también. Claro, pero diferente. Amamanta, la mamá tiene algo muy especial, produce calor. Entonces, y el papá, dentro del rol divino, es aquel que te produce herencia. Entonces yo estoy en esa, no sé, si quiero aprovechar esto, ¿no? Por ejemplo, si yo me he topado con personas que me dicen, voy a dejar mi herencia. Aconséjeme, ¿a quién? Le dije, a mí. O sea, a mí no. Aconséjeme, ¿a quién le dejo mi herencia? ¿Le dejo a mi hijo o le dejo a mi nieto? Lo que yo aconsejo es, déjeselo a su hijo, porque la obligación que usted tiene como padre es heredar a su hijo, y su hijo le tendrá que heredar a su nieto. Entonces, ¿por qué los padres espirituales? Porque así es el diseño divino. Un padre siempre hereda, y en lo espiritual nosotros heredamos tantas cosas, ¿no? Tantas cosas. Hay cosas que tal vez no vamos a entender ahora, pero un padre espiritual te abre el portal de tu herencia en todas las áreas. Y vamos a ir cerrando. Es un tema muy bonito, muy complejo, muy extenso y muy interesante. Y yo quiero terminar con esta pregunta que muchas gentes que nos están viendo se preguntan, bueno, y todo esto, el papá, el padre espiritual, ¿cómo puedo encontrar un padre espiritual? Esas gentes que son nuevas, que se están conectando, ¿cómo ellos pueden detectar, este es mi papá? ¿O dónde busco un papá espiritual? ¿Dónde lo venden? ¿Dónde lo consigo? ¿Cómo toparme? ¿Cómo encontrar a ese papá espiritual que Dios quiere para mí? Bueno, quiero participar. Adelante. En lo biológico, tú no escoges a tu papá. O sea, tú naces en una familia y punto, ¿no?
quién es tu papá. A veces, usted decía, y es muy cierto, no es solo ser progenitor, ¿no? Porque uno es el progenitor y a veces los hijos se crecen con otras personas que hacen la función o el papel de papá, ¿no? Entonces, el concepto de papá no solo está ligado a quién puso la semilla, ¿sí? Sino que es un concepto más amplio, ¿no? Igual es un padre espiritual, porque nos pasaron muchas experiencias, ¿no? Que pensábamos que el padre espiritual era el que nos había compartido de salvación, ¿no? El que nos trajo a la iglesia, el que nos trajo a la casa, y resulta que de repente los papás espirituales ya se iban, ¿no? Y dejaban a los hijos espirituales abandonados, ¿no? Pero no era ese concepto, o sea, estaba mal manejado, ¿no? Entonces, un papá espiritual, tú lo identificas, ¿no? Pero yo pienso que más decir, bueno, sí lo voy a aceptar, o es que no me parece, no me gusta, ¿no? Entonces, cuando todo lo que viene de Dios, Dios nos da la certeza, Dios nos da la seguridad que cuando nosotros estamos haciendo las cosas correctas, y hay un fruto. Y eso es bien importante, ¿no? Cuando tú identificas, ¿no?, que esa persona que se está invirtiendo en ti, que esa persona que te está tal vez regañando, llamando la atención, está provocando en ti, decía el pastor José Luis, a veces los padres biológicos no logran identificar, y un padre espiritual tiene esa virtud de identificar el potencial que sus hijos espirituales tienen, ¿no? Entonces, decía él, a él le costaba trabajo hablar, ¿no? Y en mi caso, pues yo encontré una figura diferente a la de mi padre biológico, pero también como un respaldo y una seguridad, él me sigue formando, ¿no? Que, mire, tal vez usted puede estar grande, pero usted siempre va a necesitar dirección, usted siempre va a necesitar instrucción, usted siempre va a necesitar una palabra. Entonces, la verdad es una gran ventaja poder tener a un padre espiritual. ¿Cuándo lo va usted a identificar? Cuando usted disponga su corazón. Si usted cierra su corazón y cierra su mente, y va a estar como esas personas que dicen, no, que no llamemos papá a nadie, lo secular, ¿no? A veces se burla, ahí va tu papá espiritual, ¿no? ¿Y dónde está tu papá espiritual, no? Sí. Pero como forma de burla, ¿no? Entonces, sí, está mi papá espiritual, ¿no? Pero ahí está bendiciendo, ¿no? Y lo quieres conocer, te lo presento, ¿no? Sí. Te lo presento, ¿no? Entonces, ¿quiere conocer usted también? Venga, la vamos a invitar a conocerlo y a que pueda tener una buena relación con él también. Qué excelente respuesta. Creo que muy certera lo que dijo el pastor Juanito. Y creo que cuando tú te identificas con ese papá, porque igual todos pueden decir que es tu papá, pero el que es tu papá, o sea, el hijo reconoce, ¿no? Entonces es como que tú hablabas de un fruto. Tú puedes identificar quién es un papá espiritual para ti, asignado por parte de Dios, cuando te lleva a un crecimiento. Donde tú tienes un estancamiento es porque no hay como que ese ADN conectado a ti, eso espiritual conectado a ti. Entonces es importante tener ese corazón dispuesto, como tú decías, para que Dios te revele la paternidad y no seas como esos rebeldes. Y mira, yo quiero hablar, tú hablabas mucho de eso hace ratito que comentabas lo que nos dijiste. Dice en 1 Corintios 4:15, en la Nueva Traducción Viviente, pues aunque tuvieran 10,000 maestros que les enseñaran acerca de Cristo, tienen solo un padre espiritual, pues me convertí en su padre en Cristo Jesús cuando les prediqué la buena noticia. Entonces, para todos aquellos que ya se quieren desconectar de este podcast y quieren aventar tomates, ¿de dónde sacamos la paternidad espiritual? Yo te invito a leer la Biblia, que tú puedas abrir tu Biblia en 1 Corintios 4:15 y veas que sí existe la paternidad y en la Biblia te habla de la paternidad. Y yo quisiera cerrar con una oración que el apóstol, como el padre espiritual de este movimiento, él pudiera orar por todas aquellas personas que son hijos abandonados, que son hijos que no tuvieron un papá que les direccionara, pero sobre todo esos que hoy en día dicen, necesito un padre.
que están huérfanos, que tienen ese llamado, pero están huérfanos espiritualmente. Que tú pudieras dirigirte a ellos y poder orar por ellos. Ok. Quiero decirles que me pareció demasiado interesante el programa, el concepto, la enseñanza. Y es verdad, creo que para que haya una paternidad tiene que haber una conexión, porque si no se va a tener una paternidad ficticia. Y yo creo que hoy estamos llamados a que todas las cosas que nosotros hacemos sean genuinas. La paternidad será de los dos lados y se da también por una hermosa revelación. Y yo quiero hoy hablar a esas personas que no han tenido una dirección o tal vez no conociste a papá y durante mucho tiempo tú también no pudiste entender cuál era eso que te sucedió. Lo único que te quiero decir es que Dios siempre estará contigo, siempre será ese papá hermoso en nuestras vidas. Y no tengas duda de que Dios te ama. Y si te puede dar una paternidad espiritual, hazlo, porque es algo muy especial. Y yo quiero declarar esta palabra en el nombre poderoso de Jesús, que toda persona que tiene una ausencia de esa paternidad, por el amor, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo pueda alcanzar. Y que Dios, que hace todas las cosas y que nos permite todos los regalos que tenemos, puedas tener una paternidad que te guíe, que te proteja y que además te lleve a tu propósito. Y que al final de esta vida nunca puedas decir que nunca, de nunca, sentiste el amor de Dios. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y pues bueno, nos vamos a despedir. Bendecimos a todos esos papás que